Hola, soy Lina, soy blogger colombiana y desde hace unos años tengo mi base en Francia. En este video quiero contarles mi experiencia aprendiendo francés y darle algunos trucos y consejos que a mí me han servido en el proceso. Algunos de estos consejos son generales para aprender cualquier otro idioma, de hecho también me ayudaron para aprender inglés. Lo primero antes de empezar francés o cualquier otro idioma es la motivación. Cuando hayas tomado la decisión y te sientas motivado o motivada a aprender el idioma, va a ser mucho más fácil y llevadero. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué quieres aprender francés? Es cierto que la mayoría de personas quieren aprender primero el inglés porque es un idioma que profesionalmente te va a ayudar mucho y te va a abrir muchísimas puertas, especialmente cuando estás viajando. Pero cuando decides aprender el francés, ¿por qué lo estás haciendo? Porque quieres vivir en Francia, quieres irte para Canadá, o porque te encanta el idioma, te gusta cómo suena, o porque sabes que también es un idioma que se habla en muchos países en el mundo. Así que una vez que encuentres tu motivación, va a ser mucho más chévere el proceso para aprender el idioma. La gramática es un punto fundamental importante para aprender el francés. Los pronombres personales, los artículos, las preposiciones, los verbos, las conjugaciones de cada persona y los tiempos verbales. Mi consejo es que lo empiecen a hacer en ese orden y no se agobien. Sé que suena mucho al principio, pero créanme que esto es un proceso paso por paso. Cuando estés aprendiendo las conjugaciones de cada persona, te recomiendo que las escribas al mismo tiempo que las dices en voz alta. El francés es esos idiomas donde muchas palabras suenan igual, pero se escriben de forma diferente. Ejemplo, el verbo querer, je veux, tu veux, il veut, elle veut. Cuando las escuchas como que suenan igual, pero en realidad se escriben completamente diferentes. Entonces por eso es importante que cuando las estés aprendiendo, escríbelas y las dices en voz alta. E incluso te recomiendo utilizar colores diferentes para que los pongas como al final de cada palabra, para que tu cerebro también como que empiece a asociar los colores con una letra o una consonante diferente. Hablemos de la pronunciación. El francés es de esos idiomas que no se pronuncian como se escriben. Es diferente. Entonces algo que me ayudó mucho cuando yo lo estaba aprendiendo fue la escucha. El escuchar canciones, al ver películas, series. Hoy en día, por ejemplo, se pueden escuchar muchos podcasts. Entonces algo que me ayudó mucho cuando yo lo estaba aprendiendo fue escuchar música. Además que a mí me encanta la música y estoy segura que ustedes también. Escuchen canciones en francés y si hay una o dos o varias que les gusta, que les llama la atención, así no tengan ni idea de lo que están hablando, simplemente apréndansela de memoria, busquen la letra por internet, se la empiezan a aprender y a medida que ustedes van escuchando también pueden ir leyendo y así se van dando cuenta cómo se pronuncian las palabras. Te recomiendo que hagas la traducción de la canción para que sepas de qué se trata y además empiezas como a ver el significado de las palabras y sobre todo apréndete la canción de memoria para que empieces como a captar frases y también la forma en que las palabras se pronuncian. Algo que me ayudó mucho fue escuchar las canciones que me gustaban en bucle muchísimas veces y siempre repetirlas hasta aprendérmelas. Aquí te voy a dejar una lista de cantantes franceses para que le hagas captura de pantalla o la anotes y escuches sus canciones. 3 canciones que me ayudaron mucho a mejorar la pronunciación y a tener más vocabulario fueron Je veux de Saz, Je l'aime à mourir de Francis Cabrel y una de mis favoritas, La Vie Rose de Edith Piaf. Libros y revistas, al igual que las canciones, pero esta vez lo que vas a hacer es leer. Y a medida que vas leyendo vas a ir anotando y buscando el significado de esa palabra. Te digo de una vez que al principio no va a ser nada fácil y es por eso que te recomiendo que busques libros o cuentos como para jóvenes, para adolescentes, por ejemplo, y que no tengan pues que no sean tan grandes y que no tengan como un vocabulario tan difícil de aprender. Por ejemplo, El Principito, Le Petit Prince, que su versión original es en francés y me parece a mí fue de hecho el primer libro en francés que me leí completo y me ayudó muchísimo con el vocabulario. Así que ese es un libro que te puedo recomendar para empezar a leer en francés. Películas. A ver, ¿a quién no le gustan las películas o las series? Y hoy en día es más fácil tener acceso a ver una cantidad de películas y de series en francés. Lo que yo hacía cuando estaba aprendiendo el idioma era que me veía la película, la ponía en el idioma original, en francés, le ponía los subtítulos en español como para entender de qué se trataba la película.
Después volví a verme la película por segunda vez y esta vez le ponían los subtítulos en francés. Entonces ahí iba escuchando la pronunciación al mismo tiempo que iba leyendo la palabra y ahí me daba cuenta que se escribía y se pronunciaba de una forma diferente, pero por el contexto y como ya sabía de qué se trataba la película, iba aprendiendo frases y aprendiendo un lenguaje algo diferente, por ejemplo, al de los libros. En este caso te recomiendo películas sencillas, como de drama, de comedia, incluso películas infantiles. Pon películas infantiles en francés, te van a ayudar muchísimo porque tienen un vocabulario más fácil de entender. Mejor dicho, busca películas y series con un vocabulario más sencillo. Y aquí te voy a dejar una lista de películas francesas que me gustan bastante. Puedes ponerle pausa, anotarlas o simplemente hacer una captura de pantalla. Cuando estamos aprendiendo un idioma es importante que practiquemos todas las competencias: leer, escribir, comprensión oral y hablar. Por eso uno de mis consejos es perder la vergüenza. Cuando estemos aprendiendo francés o cualquier otro idioma, de hecho, lo más difícil es llegar a hablarlo. Podemos leerlo, podemos entender lo que dicen, podemos incluso mejorar la escucha, pero al momento de hablar, a la gran mayoría de personas nos da vergüenza. Nos da pena porque lo pronunciamos mal, porque no nos queremos equivocar o porque simplemente ni siquiera sabemos qué decir. Cuando estamos aprendiendo un idioma nos volvemos como bebés. O sea, sabemos lo que queremos pero no tenemos ni idea de cómo expresarlo y eso puede ser muy difícil y obviamente eso también nos lleva al miedo y a la vergüenza. Pero es muy importante practicar porque es que de lo contrario tú no vas a aprender. Incluso si estás en un país francófono pues va a ser mucho más fácil el proceso porque vas a estar rodeado de gente que solo te va a hablar en francés, pero sí te recomiendo que te juntes con locales porque es que ya me los conozco. A los hispanohablantes, cuando llegan a un país donde hablan otros idiomas, lo primero que buscan es gente que hable español y ahí sí esa plática es de perdido. Así que júntate con gente que hable el idioma y si son nativos muchísimo mejor, pero sobre todo pierde el miedo, pierde la vergüenza. O sea, de verdad piensa, ¿qué va a pasar? ¿Que no te entiendan? Ok, pero lo estás intentando, es tu proceso de aprendizaje, un proceso personal. Ya quisieran ellos hablar español como tú lo hablas, ¿cierto? Y eso va a pasar en cualquier idioma que estés aprendiendo, pero perder la vergüenza, lanzarte, hablarlo, decirlo, ellos van a entender que estás aprendiendo el idioma. O sea, en serio, lánzate, lánzate. Es que si tú no empiezas a hablarlo, no empiezas a soltar la vergüenza y a decir palabras y lo que salga, no lo vas a aprender. Que se rían si se quieran reír, pero tú convencido y convencida de que vas a aprender el francés. Concéntrate en el vocabulario más usado y aprende primero a conjugar los tiempos más comunes. Por ejemplo, verbos que vayas a usar en tu vida diaria: vouloir, aimer, manger, boire, boire, y los tiempos como el presente, el passé composé y el futuro. De esta forma vas a empezar a tener la base para hablar en tu vida diaria. Ay, a mí eso me ayudó muchísimo porque yo la primera vez que llegué a Francia viví en una casa de franceses, o sea, literal toda la familia era francesa, y aprender esos verbos que ellos usaban todos los días me ayudó bastante en la cotidianidad. Cuando estés aprendiendo el francés, utiliza mucho el pronombre on o n. En francés es un pronombre indefinido, así como el tú, yo, él, ella, pero el on se usa mucho en francés a la hora de decir nous o nosotros. Entonces si tienes un verbo y no sabes cómo conjugarlo para decir nosotros, utiliza el on. Algo que me ayudó mucho fue aprender la pronunciación de vocales y fonemas. En francés existen algunos sonidos que no existen en el idioma español, simplemente no los tenemos y por eso se nos hace un poco más complicado pronunciarlo. Pero ojo, eso no quiere decir que sea imposible. Por ejemplo, la vocal E, ellos la usan como una E aguda, que es como E, la que nosotros usamos en español. Tienen una E que es grave, que es como más abierta, como E, y tienen la E, que se escribe igual, no tiene ningún acento y se pronuncia E. Y por ejemplo, si hablamos del fonema B y V o la V, en español nosotros no hacemos la diferencia. Nosotros decimos, a veces decimos Barcelona, a veces decimos Barcelona como nos salga,
pero resulta que en francés sí hacen muy bien la diferencia e incluso muchos verbos y muchas palabras cambian dependiendo de cómo se pronuncie, si B o V. Entonces si decimos con los labios pegados boire, es muy diferente decir boire, porque entre comillas se pronuncia igual, pero en realidad una estás diciendo beber agua y la otra estás diciendo ver algo. Y en un principio, cuando los hispanohablantes estamos aprendiendo francés, nosotros no hacemos la diferencia porque no la escuchamos, pero créanme que ellos sí la diferencian, entonces puede ser un poco confuso dependiendo de lo que queramos decir. Y también de lo que vayamos a entender, porque ellos al hablar sí hacen la diferencia, pero como nosotros no estamos tan acostumbrados a escucharla, hay que practicar bastante y entrenar el oído para que lo lleguemos a hacer. Repito, puede sonar imposible, pero en realidad no lo es, y es de mucha práctica y mucha dedicación, y por eso les digo que es súper importante que se aprendan la pronunciación de las vocales y los fonemas. Y como consejo, hablando de lo anterior, mírense al espejo. El francés es un idioma que, como lo dije anteriormente, tiene muchos sonidos que nosotros en español no tenemos, y es por eso importante que nos miremos en el espejo y practiquemos. ¿Qué importa que estemos hablando solos y practicando solos? Eso no, a nadie le interesa. Lo importante es que ustedes se paren, se miren frente al espejo y empiecen a practicar los sonidos. A intentar hacer la E, no E, sino E. La U, la U, ellos la pronuncian como U. Ustedes ponen la boca como un pato y pronuncian la vocal I. Y así les sale el sonido U. Practiquen para que vean que no les estoy mintiendo. Así que mirarse al espejo y practicar todos esos sonidos de fonemas y vocales es súper importante en el momento en que estén aprendiendo francés. Y mi último consejo es que memoricen frases y palabras o vocabulario, que las escuchen, que las repitan como loro y que se las aprendan. Por eso les digo que es muy importante ver películas, ver series, escuchar canciones, porque ahí van a escuchar muchas frases y muchas palabras que ellos utilizan en la vida cotidiana. Aprender el francés, o de hecho cualquier otro idioma, es de mucha dedicación y motivación. Tienes que estar motivado, motivada para aprenderlo. Pero créanme que es posible. Espero que estos truquitos y consejos les sean útiles para su proceso de aprendizaje. Déjenme aquí abajo en los comentarios, cuéntenme en qué nivel de francés están o por qué lo quieren aprender. Y si tienen más recomendaciones que a ustedes les hayan servido, no duden en dejarlas ahí abajito. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal porque se viene una tanda grande de videos para que no se pierdan de ninguno. Y me encuentran en todas las redes sociales como @patoneando. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!